Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos avanzando en el curso de nutrición deportiva aplicada 1 y vamos a entrar a una nueva unidad que es la planificación de la alimentación e hidratación del atleta. Y en esta semana, dentro de esta unidad, vamos a ver lo que es la periodización de los macronutrientes, que es un tema bastante interesante y del cual podemos aprender bastantes cosas nuevas. Para poder hablar de la periodización de la nutrición, tenemos que empezar hablando de la periodización del entrenamiento deportivo y la competencia. Todos sabemos que el máximo rendimiento de un atleta es alcanzado luego de varios años durante los cuales este atleta va a pasar por varios ciclos de preparación y competencia. A pesar de que muchos atletas podrían tener un programa a largo plazo a lo largo del ciclo olímpico, ellos también tienen además competencias anuales y o mensuales dentro de su calendario, lo cual sí nos da una herramienta útil a todos nosotros, todos los que trabajamos alrededor de los atletas, no solo nutricionistas, psicólogos, fisioterapistas, para tener una idea más clara del concepto de periodización del entrenamiento deportivo. Y por eso es bien importante siempre estar de la mano con el entrenador y conocer las características del macrociclo de entrenamiento y cómo él planificó las etapas de preparación de su atleta. Típicamente el plan se va a centrar alrededor de una competencia mayor en donde el atleta debe alcanzar su máximo rendimiento deportivo. Y dependiendo de la logística del evento y del deporte, el entrenador y el atleta podrían planear uno o dos máximos rendimientos deportivos al año. Sin embargo, la planificación anual del entrenamiento va a variar considerablemente entre deportes de acuerdo a dos factores principales. El nivel competitivo del atleta, es decir, si es un atleta de alto rendimiento, si es un atleta profesional, amateur, si es un deportista recreacional, etc. Sin embargo, van a existir eh, varios elementos en común o el plan de entrenamiento se va a dividir en 4 etapas que se reconocen a nivel mundial. Va a estar la etapa de preparación general, la etapa de preparación específica, la etapa competitiva y la etapa de transición. Y yo solo les puse esta figura acá porque también cuando uno lee en la literatura algunos estudios, uno también ve algunos otros términos que uno se preguntará dentro de qué etapa de preparación entrarán estos términos. Por ejemplo, si ustedes ven la terminología de Estados Unidos, ellos tienen algo que se llama pre-season y ahí en el pre-season tendría que ser todo lo que es la etapa de preparación general y la etapa de preparación específica. Y el in-season es exactamente la etapa competitiva y el off-season va a ser la etapa de transición. De igual manera, la terminología para Europa sería el preparation phase, va a ser lo que es el pre-season para Estados Unidos y lo mismo, ahí entrarían estas dos etapas de preparación general y especial. Después ya tendríamos la etapa competitiva y el descanso activo, el active rest, como dice acá. Y si vemos la terminología de la American Strength Power Terminology, como dice acá, la etapa de preparación general y específica sería primero hipertrofia, después se trabaja lo que es fuerza y potencia, strength and power, después sería el peaking, que sería la etapa competitiva, y después un active rest, que es el descanso activo. Solo para que lo tengan en mente porque a veces uno lee los artículos científicos y uno no sabe a qué se refieren con el pre-season, por ejemplo. Y tenemos que saber que entonces va a ser lo que nosotros conocemos como etapa de preparación general y etapa de preparación especial o específica. Aquí tenemos otro pequeño recordatorio, continuando con este recordatorio de la periodización del entrenamiento deportivo. Tenemos que recordarnos que la unidad básica de la periodización del entrenamiento se le conoce como microciclo de entrenamiento. Y este microciclo típicamente va a durar 7 días, en el cual va a existir una serie de cargas de entrenamiento que serán secuenciales para
considerar un rango de estímulos de entrenamiento que van a ser dirigidos a alcanzar varias características, ya sea fisiológicas, biomecánicas, técnicas, tácticas e incluso psicológicas, que van a ser necesarias para el éxito deportivo. Aquí estos microciclos de entrenamiento van a estar encuadrados dentro de lo que son los macrociclos de entrenamiento, que estos ya tienen una duración de un mes, que pueden ser macrociclos o bloques de entrenamiento. Y típicamente un microciclo es manipulado gradualmente para incrementar el estímulo o carga, que va a ser el tipo, volumen e intensidad, luego de permitir un pequeño ciclo de recuperación antes de continuar el incremento. En algunas ocasiones, el atleta puede estar sometido a un bloque de entrenamiento diferente, por ejemplo, o especial como un campamento de altura para lograr ciertas adaptaciones fisiológicas, por ejemplo. Y en el periodo de competencia va a variar dependiendo del deporte, pero típicamente envuelve la reducción del volumen de entrenamiento. Aquí, por ejemplo, se podrían utilizar estrategias nutricionales que son importantes para el rendimiento en el evento. Por ejemplo, tener un plan de hidratación y los carbohidratos que se van a tomar durante el entrenamiento. Yo aquí les puse un ejemplo de un macrociclo de entrenamiento que me tocó elaborar cuando estudié la maestría. Y si se dan cuenta, este está dividido por bloques, ¿verdad? El primer bloque donde lo que se va a trabajar es la hipertrofia, el segundo bloque la fuerza y el segundo bloque la fuerza y la potencia. Y el cuarto bloque va a ser de mantenimiento, va a ser ya la etapa competitiva. Aquí dice cuántas semanas hay en cada mesociclo y aquí en este caso eran 4 semanas. Y el número de microciclos que abarca todo el macrociclo fueron 13 microciclos, es decir, 13 semanas. Y aquí, si se dan cuenta, está bien detallado cuál va a ser la frecuencia, cuántos van a ser los días del entrenamiento a la semana, en el volumen, si va a ser un volumen alto, moderado o bajo. También el número de sets, aquí está dividido aún más, si se pone cuántos sets se van a hacer, cuántas repeticiones y cuál va a ser la intensidad para poder realizar esos sets. Y abajo ya especifica cuál es el tipo de entrenamiento que se va a utilizar para poder desarrollar esa capacidad física, que por ejemplo en el primero, que es la hipertrofia, el tipo de ejercicio va a ser general o partes del cuerpo y solo se va a usar ejercicios de una articulación. Y de esta manera, aunque si uno ve los macrociclos de entreno de los entrenadores, se van a dar cuenta que son bastante complejos, pero si uno no entiende algo de lo que ellos pusieron ahí, generalmente ponen solo numeritos y no está tan explicado como en este que a mí me tocó elaborar, pero uno siempre puede preguntarle a qué se refiere, cómo es el tipo de periodización que está trabajando, porque también hay diferentes tipos de periodización, es lineal, puede haber lineal, ondulatoria, y así, ¿verdad? Puede ir variando y entonces esos conceptos también los tenemos que tener en mente para ver cuáles e ir pensando cuáles van a ser las estrategias nutricionales que vamos a utilizar de acuerdo a ese macrociclo de entreno. Ahora hablando del término periodización de la nutrición, podemos decir que este término lo que hace es describir los cambios o estrategias nutricionales que se llevarán a cabo en respuesta a ciertos periodos de entrenamiento y con esto lo que vamos a lograr es potencializar las adaptaciones al mismo. Aquí les adapté un cuadrito de este autor que está aquí abajo para que ustedes vean las diferentes estrategias que hay de periodización de la nutrición, la descripción y como para que tengan una idea de un ejemplo de esta estrategia. Entonces, por ejemplo, en este cuadrito vemos que la estrategia sería un seguimiento general de los objetivos tanto de energía y nutrientes. ¿Qué queremos decir con esto? Es que vamos a cambiar el consumo de energía y los nutrientes. Puede ser este cambio incluso entre días o microciclos a lo largo de una semana o mesociclos a lo largo de meses para llenar diferentes necesidades u objetivos de acuerdo a la fase específica de entrenamiento. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando hay un cambio de cargas de entrenamiento, también podemos cambiar el consumo de energía.
para que no, por ejemplo, el atleta no suba de peso, porque le estamos dando más energía si la carga es reducida. Los objetivos de la composición corporal, es decir, si necesitamos que el atleta aumente músculo o baje grasa, entonces también tenemos que incrementar, o dependiendo cuál sea el caso, incrementar o reducir las calorías, las condiciones ambientales. Aquí poner una especial atención en el consumo de líquidos, y otros factores pueden afectar el costo energético y las necesidades de nutrientes. Entonces nosotros debemos manipular los patrones de alimentación del atleta para alcanzar los cambios en estas necesidades. Continuando con las estrategias, otra de las estrategias que ya la tocamos en una clase el trimestre pasado es Nutrient Timing, y solo como un pequeño recordatorio, pues es la organización de la ingesta de nutrientes con relación a las sesiones de entrenamiento. Con esto logramos maximizar la interacción metabólica entre ejercicio y nutrición. Y pues el ejemplo, ya sabemos, ¿verdad? Que si el atleta consume carbohidratos antes, durante la actividad, esto va a brindarle combustible y el atleta va a poder entrenar con una mayor intensidad o realizar un mejor desempeño en la competencia. Y también si proveemos nutrientes después del ejercicio, vamos a promover la recuperación o la adaptación. Y esta estrategia de adaptación a las grasas, ahorita lo vamos a ver en un pequeño resumen, pero después vamos a hablar más a profundidad de esto. La descripción de esto es que hay una exposición a un consumo alto de grasas por un periodo para poder incrementar la capacidad de utilizarlas como fuente de energía muscular antes de regresar a la dieta usual o de competición. Y la explicación o el ejemplo es hipotéticamente la capacidad para mejorar la utilización de combustible durante el ejercicio podría ocurrir si las adaptaciones que permitan el incremento del uso de las grasas pueden agregarse a escenarios de también disponibilidad de una utilización alta de carbohidratos, lo que va en teoría mejorar el rendimiento deportivo. Pero como les digo, de esto vamos a hablar más en detalle en las siguientes diapositivas. Continuando con el resumen de las estrategias, vemos que otra estrategia es entrenar bajo, aunque este es un término técnico que en realidad en inglés es training low, pero lo traduje literalmente. Y esto para mejorar las adaptaciones. La descripción es que se debe integrar sesiones específicas dentro del programa de entrenamiento, en donde una práctica estándar de soporte nutricional para promover un rendimiento óptimo va a ser reemplazada por un soporte nutricional deliberado para la temporada. Entonces, la explicación de esto es que existe evidencia que la ausencia de algunos nutrientes alrededor del ejercicio puede dar como resultado un incremento del estímulo, del entrenamiento o una mejor adaptación. Al momento, esta teoría solo es aplicada al tema de la disponibilidad de carbohidrato. Por ejemplo, otras formas de ver esto, por ejemplo, que se refieren a esto de training low, es, por ejemplo, si se entrena 2 veces al día, se limita o no el consumo de carbohidratos entre las sesiones. O por ejemplo entrenar en ayunas es otra de las estrategias con esto de training low. Esto se entrena, el entrenamiento se hace después de toda una noche de ayuno, y el glucógeno muscular puede ser normal, pero el glucógeno del hígado puede estar bajo. También se puede entrenar con baja disponibilidad de carbohidrato exógeno, y esto se hace durante ejercicios prolongados. Y esto puede, por ejemplo, podría exagerar la respuesta del estrés. También hay otra estrategia que es reducir el consumo de la disponibilidad de carbohidratos durante la recuperación. Y esto pues no se da tantos carbohidratos después del ejercicio. Y también esto podría prolongar la respuesta del estrés. Y otra de las estrategias con esto de entrenar bajo es bajos carbohidratos, alta grasa, algo estilo como dietas cetogénicas. Y lo que va a hacer es que se va a entrenar a largo plazo con bajas reservas de carbohidrato. Pero también de esto vamos a hablar de más adelante, cuando
hablemos específicamente de entrenar o a la adaptación a las grasas, para que tengan una idea si sería adecuado o no utilizarlo con los atletas. Entonces, continuando con esto de la periodización de la nutrición, lo que podemos hacer o puede ser útil para nosotros es crear un plan nutricional periodizado del atleta, desde lo específico a lo general, para crear una serie de bloques de estrategias. Entonces, los 3 pasos que deberíamos de realizar es, primero, identificar la clave de la sesión de entreno para la semana o el objetivo específico de la sesión de entreno. Y con base en ese objetivo o la clave de esa sesión de entreno, organizar el consumo objetivo de los nutrientes más importantes antes, durante y después del entrenamiento. Siempre nosotros tenemos que preguntarle al entrenador cuál es el objetivo de la sesión de entreno de esa semana. Y con base en eso, entonces nosotros ya podemos decidir qué estrategia nutricional vamos a utilizar. Luego, tenemos que organizar el consumo de alimentos para el resto del día para poner la clave de la sesión de entrenamiento. Siempre teniendo en mente la fotografía completa del atleta y de sus necesidades nutricionales como energía. Si necesitara estar en un balance de energía o incrementar o reducir el consumo de energía para manipular la composición corporal del atleta, por ejemplo. Y el tercer paso es que tenemos que continuar organizando la comida por días de las sesiones menos importantes de entrenamiento, enfocándonos en la fotografía más grande de los concernientes nutricionales. Por ejemplo, podría haber una menor necesidad de enfocarse en el reabastecimiento de energía para estas sesiones menos importantes y tal vez una oportunidad de llevar a cabo ciertas estrategias como entrenamiento bajo, sesiones donde los trabajos son acoplados deliberadamente con estrategias de consumo de bajo energía. Y por otro lado, podría haber una necesidad de usar estos días de baja carga de entreno para reabastecer para el siguiente día, si es el siguiente día va a ser un trabajo importante y con una alta intensidad o un alto volumen. Entonces, en este cuadrito es un ejemplo de un plan de entrenamiento anual para un deporte individual, que en este caso es la natación. Y aquí es donde más podemos ver de forma más gráfica cómo podemos enlazar nosotros entonces la nutrición o ahí la periodización de la nutrición con la periodización del entrenamiento. ¿Cuál va a ser el enfoque de los ejercicios que se van a hacer dependiendo de la etapa de preparación en la que esté el atleta? ¿Y cuál podría ser el enfoque nutricional que nosotros podríamos tener? Entonces, por ejemplo, aquí en la etapa de preparación general, siempre se va a trabajar alto volumen. Las modalidades de entrenamiento puede ser combinado, incluyendo entrenamientos de resistencia, estabilidad del core, por ejemplo. ¿Y qué enfoque nutricional le podemos dar? Un soporte para cambios deseados en composición corporal. Aquí, por ejemplo, es un momento ideal para poder ayudarle más al atleta a reducir su porcentaje de grasa, porque aunque el volumen es alto, la intensidad no es tan alta. Y podemos, solo con estos altos volúmenes de entreno, nosotros empezamos a ver bastantes cambios en la composición corporal y podríamos llegar a hacer algún tipo de reducción de calorías para ayudar a este efecto. También podemos dar un consumo adecuado de energía y nutrientes para las cargas altas de entrenamiento, cuando sea el caso, y un soporte general para las sesiones de entreno y la recuperación entre sesiones. Ahora la preparación específica, el enfoque del ejercicio va a ser, en este caso de natación, la práctica ya de la carrera como tal, el incremento en la intensidad, entonces como incrementa la intensidad va a reducir el volumen y puede incluir entrenamiento especializado como entrenamiento de altitud, competencias, pueden haber incluso competencias que no van a ser fundamentales, incluso puede haber competencias internacionales que no sean las principales para la que el atleta se está preparando. Y el enfoque nutricional, podemos alternar el consumo de energía y nutrientes para acomodar los cambios de enfoque de las sesiones de entreno. Un soporte específico, recuperación para sesiones claves o entrenamiento especializado como por ejemplo los de altura, estar pendiente del hierro y el combustible para los cambios de la altura como tal. Y prácticas de dietas ya de competencia y estrategias de suplementación para la misma. Y el taper, que como una traducción en español pues no hay. Aquí lo que ocurre
es que se reduce el entrenamiento hasta la competencia y este puede durar desde una semana o hasta más. Y entonces aquí tenemos que dar soporte para los entrenamientos de alta intensidad ajustados al consumo de energía. Y aquí podemos tratar de verificar el consumo de calorías, por ejemplo, para que el atleta no vaya a ganar peso en estas sesiones de entreno. Porque sí se incrementa la intensidad, pero sí se reduce el volumen, entonces hay que estar pendiente para que el atleta no vaya a aumentar su porcentaje de grasa o peso, por ejemplo. Y en la competencia, en este caso va a tener carreras en una o múltiples competencias, entonces sí le tenemos que dar un soporte para la carrera, incluyendo la recuperación de múltiples carreras y las competencias en multidías, que eso es bien importante y los atletas tenemos que estar ahí para darles un plan específico para este día, sobre todo para la recuperación y para que los atletas estén completamente recuperados para las siguientes competencias que les toca a lo largo del día. Las prácticas de nutrición y suplementación, tomando en cuenta las limitaciones fisiológicas del evento, y también tenemos que estar pendientes de cuál va a ser el plan nutricional para el viaje si es que la competencia es internacional. Entonces aquí ya tienen como una idea más gráfica de cómo ustedes pueden enfocar el soporte nutricional con el enfoque del ejercicio de acuerdo a las etapas de preparación del plan anual del atleta. Ahora hablando un poquito más a fondo de qué es esto de la adaptación a las grasas. Primero que nada tenemos que saber que en muchos eventos el éxito en la competencia va a estar determinado por la habilidad del músculo para optimizar la producción de ATP para alcanzar los requerimientos de la actividad. Esto va a reflejar ambos, el tamaño de la disponibilidad de combustible y la habilidad del músculo para integrar eficientemente el uso de este combustible, y este es un término conocido como flexibilidad metabólica. La depresión de las reservas limitadas de carbohidratos es una causa común de fatiga o de un rendimiento subóptimo en deportes de fondo. Siempre tomemos en cuenta que un deporte de fondo va a ser definido como los eventos que envuelven ejercicios continuos de más de 90 minutos. Y por lo tanto se ha propuesto que las estrategias mejoren la capacidad del atleta de usar sus altas reservas de grasa, podrán preservar las reservas de glucógeno e incrementar la flexibilidad metabólica. Pero de esto es en teoría, y ahorita vamos a hacer un pequeño recordatorio del estudio que vimos en el trimestre pasado sobre el que hizo el Instituto Australiano de Medicina del Deporte con atletas de marcha, donde utilizaron dietas bajas en carbohidratos y donde vieron que el rendimiento deportivo se redujo. Entonces vamos a analizar bien esto para que ustedes entiendan si va a ser adecuado o no usar este tipo de estrategia nutricional con los atletas de alto rendimiento. Entonces, recordándonos de este estudio que se los presenté en el trimestre anterior, en la clase de nutrición y alto rendimiento, que se hizo en el Instituto Deportivo de Australia, donde se proporcionó diferentes tipos de dietas a atletas de clase mundial y los que participaron en diferentes ocasiones en este estudio. Estas diferentes dietas se formaron diferentes grupos con los atletas con diferentes tratamientos de dietas. El primero, para que se recuerden, eran aquellos que tenían una alta disponibilidad de carbohidratos, y aquí sí se dan las cantidades que se necesitaban: 60-65% carbohidratos, 15-20% de proteína y 20% grasa. También está esto, que es la disponibilidad periodizada de carbohidratos, que en un cuadrito que vamos a ver a continuación, vamos a ver cuál fue esta periodización de carbohidratos. Era la misma composición de la dieta, pero estaba distribuida en diferente entre los días y las sesiones de entreno. Y el grupo que tenía una baja disponibilidad de carbohidratos y alta grasa, que aquí se les proporcionó 75-80% de grasas, 15-20% de proteína y menos de 50 gramos de carbohidrato. Entonces, primero vamos a ver cómo era la disponibilidad de
de carbohidratos en el segundo grupo, y después vamos a ver los resultados y qué conclusiones podemos llegar. Como un recordatorio, pero tomando en cuenta más esto de la periodización y de la adaptación a las grasas. Entonces, en este cuadrito, solo para que vean qué se refería con esto de periodización de carbohidratos y para que tengan algunas ideas, en este microciclo de entrenamiento que es de una semana, vemos por ejemplo el lunes que era un entrenamiento suave de 10 kilómetros, entonces se entrenaban en ayunas y sí se consumía carbohidratos post-entreno. Ya en la tarde, ese mismo día, era una sesión de intervalos que es un poquito más intenso. Entonces ahí sí se dan carbohidratos antes, durante y mínimo carbohidrato después. Por lo tanto, eso de sleep low quería decir que se iba a tener baja disponibilidad de carbohidrato en la noche. Por ejemplo, veamos el jueves. Ahí también era un entrenamiento suave de 10 a 15 kilómetros y gimnasio. Igual se entrenaba en ayunas con baja disponibilidad de glucógeno, y de ahí en la tarde también era suave, como se había dado baja disponibilidad de glucógeno en las mañanas, ahí sí se da carbohidratos antes, durante y después. Y así a lo largo de la semana, dependiendo del entrenamiento. Por ejemplo, el miércoles, que si era un entrenamiento largo en la mañana de 20 a 40 kilómetros, ahí sí no se entrenaba en ayunas, sino se da carbohidratos antes, durante y después. Y en la tarde, que era un entrenamiento suave, se entrenaba sin haber comido, y si se daba carbohidratos después. Y estos así lo pueden ir viendo y cómo se podría periodizar la disponibilidad de carbohidratos a lo largo de una semana de entrenamiento, incluso entre sesiones de entreno. Y lo más importante es que veamos los resultados y si realmente podría ser una estrategia efectiva, sobre todo en atletas de alto rendimiento. Entonces, para que recordemos cuáles fueron los resultados, yo les puse estos que fueron tal vez los más significativos para este tema. Y aquí en la primera gráfica lo que tenemos que ver es cómo fue el resultado en tiempo, o sea, ahí sería el rendimiento de la carrera de marcha antes de la intervención y después de la intervención. El cuadrito blanco es antes y el cuadrito negro es el después. Si vemos con alta disponibilidad de carbohidrato, pues los atletas fueron 190 segundos más rápidos, es decir, sí mejoraron su rendimiento deportivo. Con la periodización de los carbohidratos lograron también mejorar su tiempo, pero no fue tan alto como con una alta disponibilidad de carbohidratos, fueron 124 segundos más rápido. Mientras que con la disponibilidad baja de carbohidratos y alta en grasa, no solo no mejoraron su tiempo, sino que fueron más lentos y fueron 23 segundos más despacio. Y en la siguiente gráfica lo que podemos ver es cómo fue el cambio en cuanto a la utilización de sustratos. En la primera gráfica se refiere a la oxidación de carbohidratos y la segunda grasa es la oxidación de grasas. Entonces, en la primera lo que podemos ver es que tanto la alta disponibilidad de carbohidratos como la periodización de carbohidratos hubo una oxidación significativamente, tal vez no fue significativa, pero sí fue más alta en la segunda, luego de la intervención, en la segunda carrera, mientras que en la baja disponibilidad de carbohidratos, la oxidación de carbohidratos fue bastante baja, significativamente más baja. Y aquí en la gráfica D lo que vemos es que las primeras dos, la oxidación de grasas, los primeros dos grupos, no se incrementó la oxidación de grasas, y mientras que en la baja disponibilidad de carbohidratos y alta disponibilidad de grasas, la oxidación de grasas fue significativamente mayor. Y a pesar de que el grupo con alta disponibilidad de grasas y una reducción de los carbohidratos tuvo una mayor oxidación de grasas, hubo una pérdida de la economía del ejercicio. Esto quiere decir una mayor utilización de oxígeno requerida para la marcha a la misma velocidad, por lo que hubo una reducción y una inhabilidad de mejorar el tiempo en la carrera. Por eso vemos que fueron 23 segundos más lentos. Y esto fue atribuido en parte a la reducción en la economía de la caminata, que es la reducción de ATP producida durante una alta intensidad de ejercicio, cuando el oxígeno se encuentra limitado para apoyar la oxidación de las grasas. Recuérdense que cuando se incrementa la intensidad del ejercicio, como no hay
una disponibilidad de oxígeno, entonces la vía aeróbica no se va a activar como tal. Esto sugiere que la adaptación de una dieta alta en grasa y baja en carbohidrato podría ser adecuada para atletas que podrían competir en eventos donde completamente se estará trabajando a lo largo de la carrera intensidades moderadas, pero provee una desventaja en eventos de fondo y ultrafondo que envuelven pasajes críticos de más altas intensidades de trabajo, en donde el éxito es determinado por la economía del ejercicio como sea posible a altas intensidades sostenidas. Y hay una segunda estrategia, por ejemplo, que se requiere, en donde se requiere una optimización secuencial de dos combustibles importantes alrededor de un evento competitivo. Específicamente se lleva una adaptación a una dieta alta en grasas antes de abastecer una alta disponibilidad de carbohidratos a través de 24 horas de supercompensación de glucógeno que se consume antes y durante el evento. Y en teoría esto podría mejorar el rendimiento si se puede combinar las altas reservas de carbohidrato con la habilidad de usarlo más despacio debido al incremento de la utilización de las grasas. Sin embargo, este concepto ha sido estudiado ya por varios laboratorios usando protocolos con menores adaptaciones efectivas a una dieta no cetogénica pero alta en grasas por 5 a 6 días, seguida de varias estrategias para reponer el glucógeno y la disponibilidad exógena de carbohidratos alrededor del ejercicio. Sin embargo, estos intentos han fallado en encontrar que estos protocolos de la adaptación a las grasas con la restauración de carbohidratos va a mejorar el rendimiento de un ejercicio prolongado, a pesar de que se encuentra una reducción significativa de la utilización de glucógeno. Y una explicación de esto podría ser que en lugar de preservar el glucógeno para su posterior utilización, sobre todo en el último sprint, por ejemplo, que eso es lo que se trata, de tratar de que se utilice más la grasa como fuente de energía para que en los momentos donde se necesite incrementar la intensidad tengamos disponible el glucógeno. Aquí la adaptación a las grasas lo que hace es que evita la habilidad del músculo para usarlo como una fuente de energía. Y asimismo se ha visto que la reducción, reduciendo el rompimiento del glucógeno, la adaptación a las grasas ha mostrado una inhabilidad de la oxidación del carbohidrato al músculo, vía reduciendo la actividad de una enzima importante en la mitocondria, que es la piruvato deshidrogenasa. Y la consecuencia de reducir la eficiencia en la oxidación de carbohidratos se va a manifestar en la reducción de la habilidad de apoyar los requerimientos de ATP para ejercicios a altas intensidades. Entonces, lo que podemos concluir es que en realidad, si tenemos un atleta de alto rendimiento de fondo, esta tal vez no va a ser una estrategia adecuada, ya que está completamente comprobado que una alta disponibilidad de carbohidratos es lo que más le va a ayudar a mejorar su rendimiento deportivo y reducir sus tiempos. Pero si tenemos un atleta que no es de alto rendimiento y las intensidades del ejercicio no va a llegar a una intensidad alta a lo largo de una carrera, entonces podríamos pensar en hacer algo tal vez no como una reducción significativa de las grasas como en el tercer grupo, sino podríamos pensar en una periodización de las grasas y probablemente podría ser una estrategia que en algún momento sí le podría ayudar a un atleta que no necesita altas intensidades de actividad o de ejercicio a lo largo de una competencia. Pero para un atleta de alto rendimiento y de fondo o ultrafondo, donde en algún momento va a necesitar incrementar la intensidad de su carrera o del ejercicio, no se recomienda hacer este tipo de estrategia. Vamos a hablar del último tema, que es entrenamiento bajo, del cual ya lo mencionamos anteriormente, de las estrategias que se pueden utilizar para la periodización de la nutrición, y también lo hablamos en el estudio que acabamos de analizar a profundidad. Pero vamos a hablar específicamente de este tema porque es algo que ustedes pueden encontrar en algunos libros o en algunos artículos científicos. Este entrenamiento bajo es para mejorar las adaptaciones al entrenamiento.
Y aquí tenemos que saber que existen técnicas específicas que permiten estudiar las respuestas celulares al ejercicio y el estímulo de nutrientes. Y estas técnicas han proporcionado una vista a lo largo de muchas áreas de la nutrición deportiva, de cuáles son los procesos relacionados a las adaptaciones musculares que podrían ser opuestas a la promoción de la recuperación y el rendimiento. Diciéndolo de una forma simple, muchos procesos que promueven la recuperación de un ejercicio y restauran la homeostasis y la capacidad del ejercicio están basados en la provisión del soporte de nutrientes. Es decir, dar carbohidratos después del entreno, proteína después del entreno, por ejemplo, mientras que la ausencia o la omisión deliberada de este soporte nutricional podría incrementar el estrés del ejercicio y promover señales de remodelación del músculo u otros sistemas fisiológicos que mejoren la respuesta al entreno. Por ejemplo, existe evidencia que a pesar de que la ingestión de fluidos mejora el rendimiento de fondo en el calor, una deshidratación inducida durante sesiones de entreno puede mejorar el proceso de aclimatación fisiológico y cardiovascular. Entonces, los atletas podrían usar algunas estrategias nutricionales para competir en óptimamente o completar sesiones claves de entreno lo mejor posible, que es en un entrenamiento fuerte. Opuesto a esto, ellos podrían implementar estrategias opuestas para estimular mayores adaptaciones al mismo estímulo de entrenamiento, que sería lo que sería un entrenamiento inteligente. Sin embargo, el área donde se ha realizado mayor investigación de estrategias de adicionar o limitar el soporte nutricional va a envolver la manipulación de la disponibilidad de carbohidratos. Entonces, este tipo de estrategia, entrenamiento bajo, debe ser una estrategia que debe ser cuidadosamente integrada al plan periodizado de entrenamiento para cuidadosamente acoplar los objetivos específicos de las sesiones y los objetivos globales de todo el periodo de entrenamiento. Y aquí hay como que una secuencia que es de la disponibilidad de carbohidratos con las sesiones de entreno, que se ha visto que es la que más se ha utilizado. Por ejemplo, cuando dicen training high, que es entrenamiento alto, va a ser una alta calidad de la sesión de entrenamiento y vamos a tener una disponibilidad alta de carbohidratos. Cuando dicen sleep low o dormir bajo, va a haber una restricción de carbohidratos durante la noche o durante el día y eso va a producir una restricción de carbohidratos. Y entrenamiento bajo, que es low training, va a haber trabajos de moderada intensidad con o sin un consumo de carbohidratos. Y los estudios han mostrado que la integración de varios ciclos de esta secuencia a lo largo de un entrenamiento semanal en atletas subélite, no élite, han alcanzado mejoras en el rendimiento que no fueron observados en los otros grupos donde las sesiones de entreno son similares con similares consumos de carbohidratos distribuidos uniformemente en los días. Hay que reconocer que los estudios con atletas élites han mostrado menores respuestas a la periodización de la disponibilidad de carbohidratos, que es lo que se ha visto en atletas subélite. Y esto se vio, como lo vimos, en el estudio del Instituto del Deporte de Australia que analizamos anteriormente. También hubo otro estudio realizado con atletas de fondo donde no se observó ningún beneficio a las adaptaciones del ejercicio o el rendimiento cuando se integró en un día la secuencia del protocolo entrenar alto, recuperar bajo, entrenar bajo, comparado con brindar una consistente disponibilidad de carbohidratos. Pero en realidad no está claro, ya sea que haya una falta de beneficios sistemáticamente relacionada al nivel del atleta. Por ejemplo, es posible que en los atletas élites se haya reducido el techo para mejorar, en donde las diferencias serían difíciles de detectar o hay una inhabilidad de sobrellevar un entrenamiento con tal intensidad y volumen que el estímulo por sí solo ya maximizó la respuesta adaptativa. Por lo tanto, se va a necesitar más investigaciones al respecto y el reto para todos los científicos del deporte, nutricionistas del deporte, va a ser mejorar lo que los atletas podrían alcanzar a través de prueba y error. Si se puede intentar realizar una de estas estrategias,
pero como ya la evidencia nos está diciendo que en atletas élite no se han visto mayores beneficios, incluso hemos visto una reducción del rendimiento, entonces no deberíamos de intentar utilizar este tipo de estrategias, pero en atletas subélite o que están en vía de ser de alto rendimiento, podríamos intentar probar algunas de estas estrategias. Y en un estudio que les voy a compartir, que se llama Periodized Nutrition for Athletes, ahí van a encontrar diferentes estrategias de lo que se refiere a este entrenamiento bajo, porque aquí hay solo 3, ¿verdad? Pero hay otras estrategias que se han estudiado en alguna medida y que tal vez en algunos de sus deportistas o deportistas recreacionales ustedes también lo podrían considerar utilizar.